Hola, hola, muy buenos días. Que el Señor me los bendiga en este día maravilloso en que podemos compartir la palabra del Señor. Hoy les traigo en este podcast Mateo. Quiero compartirles Mateo 15, del 21 al 28. Recuerden que la semana pasada les compartí algo de mi estudio de Mateo. Y bueno, hoy es la última parte de Mateo 15, esperando en el Señor. Pues que sea de bendición, que sea de bendición. Aquí vamos a hablar la fe de la mujer cananea. Es increíble cómo uno lee la palabra del Señor. Esto lo leí hace tiempo atrás. Como les comenté, estoy estudiando los evangelios. Y por una u otra cosa, lamentablemente me he estado atrasando muchísimo. He estado muy enferma, casi un mes enferma, pero bueno, el Señor me va a dar la bendición de poder continuar. Y así como les compartí la semana pasada lo que más o menos había estudiado en Mateo 15, en la primera parte, porque esta es la segunda parte, quería pues ya terminar Mateo 15 el día de hoy, compartiéndoles lo que estudié durante la semana. Y también quería compartirles algo de Hechos de los Apóstoles. Eso lo vamos a dejar para el final. Y primeramente dándole las gracias al Señor que me permite compartir su palabra. Como yo les dije hace tiempo atrás, pues esta es mi forma de predicar el Evangelio, compartiendo la palabra del Señor. Y también gracias por todas las personas que ven estos videos, que comparten, que me ponen un amén, porque así esta plataforma pues va a seguir pasando los videos. Para las personas que ya habían visto este estudio, lo tengo que volver a hacer porque lamentablemente puse un tema que no tenía los derechos, entonces me lo silenciaron. Así que lo medité, oré y pienso que debería de compartirlo otra vez porque esta enseñanza está muy interesante y habla sobre el orden que nosotros tenemos que tener para con nuestro Señor. Así que si quieren pueden traer su Biblia y vamos a estar en Mateo 15, lo vamos a leer del 21 al 28. Y mientras que se van conectando, yo quiero invitarlos a este grupo, que ustedes puedan ser miembros, sería de muchísima bendición. Compartan este material para que así podamos seguir compartiendo la palabra del Señor. Y también quería invitarlos a mi canal de YouTube. Tiene el mismo nombre, Rosana Cavalini Ministerio. Los espero con mucho amor. Hay muchísimos videos allí. Y también hay un segmento que es Unámonos Todos en Oración. Ya saben que pueden dejar sus peticiones por mensaje de texto. Es completamente privado. Así que vamos a lo nuestro, vamos a la palabra del Señor. Como les dije, Mateo 15, a partir del versículo 21, me cautivó, porque yo lo había leído y lo había escuchado en otras ocasiones, pero nunca lo había visto de esta manera. Así que espero de todo mi corazón y con la ayuda del Señor que se pueda entender y que lo que vamos a compartir el día de hoy sea de bendición para cualquiera que lo necesite, ¿ok? Y la palabra del Señor dice así. Vamos a leer Mateo 15 y lo voy a leer del 21 al 28. Y la palabra del Señor dice así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Eso lo vamos a explicar después. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dijo Jesús. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor,
socórreme. Respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos, dijo Jesús. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen en la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Gloria a Dios. Como les dije, el orden es importante para Dios. Si no seguimos el orden de Dios, será imposible, mis queridos amigos, hermanos, que le agrademos. Si no seguimos el orden de Dios, no estaremos en su voluntad. No podemos cumplir sus propósitos y no llegaremos al lugar donde Dios quiere que estemos. Entonces debemos procurar el orden de Dios, mis queridos, y especialmente en nuestras vidas, ¿ok? Aquí en este estudio pareciera, para algunas personas va a parecer que Jesús está fuera del lugar, porque ella estaba detrás de él, de los discípulos. Ella estaba pidiendo misericordia. Su conducta, su comportamiento, sus palabras a primera vista daban mucho que decir. Muchos lo calificarían de pues intransigente, o quizás muchos dirían: pero ¿por qué se está comportando así? Yo pienso que, bueno, a cualquiera le hubiera chocado eso, ¿no? Porque ustedes saben que Dios, o sea, Jesús es puro amor, y él hacía muchos milagros. Y vamos a ver a una mujer que viene ante él y los discípulos implorando misericordia por su sufrimiento y dolor, debido a que su hija está enferma. Su hija está afligida y que busca pues el amor, la comprensión del Señor. Es una ¿qué busca esta mujer? Yo creo que como cualquier madre, ¿no? Haría ella lo posible o lo imposible para ayudarla. Ella está buscando a alguien que ponga las cosas en orden, pero aquí está la clave. Aquí está la clave. Si no seguimos el orden de Dios, entonces no podremos experimentar su orden en nuestras vidas. Y aquí en Mateo 15:21, acá nos dice: saliendo Jesús de allí, se fue a Tiro y Sidón, ¿ya? Y Sidón. Se llama Sidón, Tiro y Sidón. Y esta palabra pues se relaciona cuando los israelitas salieron de Egipto y en el Éxodo, cuando salieron de Egipto, y se vincula con la redención. Y estas dos ciudades se encuentran en el Líbano, o sea, específicamente el Señor se fue a Egipto, al Líbano, y algo se destaca aquí. Eso quiere decir que ya no está pues en la tierra prometida, ni en Galilea, ya no está en Judea, sino en cambio está en el Líbano. Pero ¿por qué? Se preguntarán ustedes por qué en estas dos ciudades puntuales. Y es porque muchos judíos vivían en esas ciudades, estaban en el exilio, y el evangelio tenía que ser predicado, el plan de salvación tenía que ser predicado. No solo era para los judíos que vivían en Israel, sino para todos los hijos de Jacob. Así que de manera única estaba saliendo de las fronteras de Israel. Y en el verso 22
leemos, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David. Y se acercó una mujer cananea, y en resumen no eran del agrado de Dios. Todos lo sabemos, porque ellos no querían hacer la voluntad del Señor. Y esta mujer hará que la historia sea otra, mis queridos, y un modelo para todos los pueblos. Y la Biblia dice que Dios no hace exenciones de personas, y eso incluye tanto judíos como gentiles. Nosotros somos gentiles, y eso quiere decir que Dios no tiene un pueblo favorito. Israel no es el pueblo favorito de Dios, sino su pueblo escogido. Y acá hay una diferencia tremenda, porque a veces yo he tenido, se podría decir, hemos compartido, hemos hablado con otras personas, y siempre me dicen: no, que ¿por qué tú siempre siempre hablas de Israel, siempre pides por Israel y subes cosas de Israel? Bueno, yo lo hago porque el Señor también nos dice en su palabra que si tú bendices a Israel, tú serás bendecido, ¿no es cierto? Y no se trata de que el pueblo de Israel es favorito del Señor, para nada. Israel no es el pueblo favorito de Dios, sino su pueblo escogido. Y aquí está la clave. Es para establecer un orden, un propósito. Y eso incluye a todas las naciones. Y la pregunta es: ¿podrán aceptar el orden de Dios, su plan para cumplir su voluntad? Y eso es lo que se trata este pasaje, de eso se trata este pasaje. Y en el verso 23 también leemos: pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a los discípulos, rogaron diciendo: despídela, pues da voces, da voces tras nosotros. Y aquí hay otra clave. Ella estaba interesada en las cosas de Dios y los propósitos de Dios. Y aquí Jesús probará a esta mujer. Aquí hay que poner mucha atención en estos versículos 22 y 23. Y ella, por supuesto que lo hará excelente, mis queridos amigos y hermanos. Notemos que lo primero que ella hace es pedir misericordia. Es lo primero que ella hace, y es algo sabio, porque si tú le pides misericordia al Señor, al Todopoderoso, en primer lugar, y es solo cuando pedimos su misericordia, reconoceremos nuestra condición espiritual y cuánta necesidad tenemos de Dios Padre. Aquí vemos que esta mujer cananea aceptó algo que es el Señor, ¿no? Él es el Señor. Y esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque lo reconoce como el Señor. Y lo siguiente que dice es hijo de David. Y esto, ¿qué significa? Eso significa que ella reconoce que también es el Hijo de Dios. Ella está de acuerdo. Y esa es una expresión para Jesús. Ella lo reconoce como el Mesías, el Hijo de Dios, el Señor. Y se acerca a Él buscando misericordia. ¿Me entienden? Y en el verso 23, en la mitad del verso 23, dice, bueno, ya lo leímos, que los discípulos le dicen: despídela, pues da voces tras nosotros. Y en el 24 dice: respondiendo dijo. Y esto es lo extraño, que Jesús no la ve con compasión, porque Él, movido por compasión, ustedes lo saben, hace muchos milagros. Pero Jesús no le respondió ni una sola palabra. Entonces ella, cuando vio que Jesús no la escucha, pues ella se va a los discípulos buscando ayuda también, porque ella los estaba pues agobiando a ellos también, y le dijeron a Jesús: despídela,
no, porque también nos está atormentando, pues, ¿no? Y en el verso 24, pero Jesús le dice a la mujer, que él no fue enviado para hacer estas cosas. Él ve a esta mujer como cananea, pero tenemos que entender algo. Las ovejas de Israel se supone que deben seguir al gran pastor, ¿no? A Jesús, y hacer lo que el pastor dice. Y Israel tiene un propósito: traer bendición sobre todas las familias de la tierra, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, él dice, no he sido enviado, le dice Jesús a esta mujer, no he sido enviado a las ovejas perdidas. Yo he sido enviado a las ovejas perdidas de Israel, dice Jesús. Y en el verso 25 podemos leer también, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. En el 26 dice, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Acá el Señor se estaba refiriendo a los israelitas, ¿no? Ella le dio todo honor y gloria. Ella se acercó más a él. Nada cambió. Él seguía siendo el Señor para ella, y ella se acercó más y le dijo, Señor, ayúdame. Así de simple. Señor, ayúdame. Y en el verso 26 dice también, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Eso es lo que dice el Señor. Y él no le está diciendo perros a los gentiles, por favor, que no se malinterprete aquí. El Señor no le está diciendo perros a los gentiles. Y el orden de Dios, esa es la clave aquí, el orden de Dios. Y él no está pues diciendo que los judíos son hijos y los gentiles perros, para nada. No. Él está hablando de un orden y está dando un verdadero ejemplo, un ejemplo bueno. En una casa, por ejemplo, en una casa donde hay mascotas, ¿quién comen primero? Comen los dueños, ¿verdad? La familia. Y lo que sobra se le da a los perros. Ellos comían las sobras, o sea, los perros comen las sobras. Y acá hay un orden. Primero es Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. De eso se trata este pasaje, que primero el Señor está siguiendo un orden, ¿entienden? Y en el verso 27 dice, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella siempre está de acuerdo con Jesús. Qué decisión tan sabia, ¿verdad? Estar de acuerdo con Jesús. O sea, la palabra de Dios nos dice aquí sobre el orden de Dios, y ella le dice, sí, Señor. Y es la tercera vez que le dice Señor, y ella dice, la familia comen primero, pero los perros también comen de las migajas al mismo tiempo que caen de la mesa. Y ella acepta el orden de Dios. Él dice, oh mujer, hágase como tú quieras. Porque acá el Señor le dice en el 28, entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Qué declaración tan maravillosa. ¿Qué es la fe? La fe de esta mujer era increíble, porque ¿qué es la fe? A ver, la fe es cuando estamos de acuerdo con Dios y la implementamos en nuestra vida. Eso es la fe para mí, cuando eliges responder a la verdad de Dios. Y en el verso 28, pues ya lo leímos, lo acabamos de leer en este momento, que el Señor le dice, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en ese instante. Aquí Dios, moviéndose, como siempre, restaurando, sanando, y su hija fue sanada
fue sanada en el instante. Y poner, hay que poner atención a la gramática también acá, mis queridos hermanos y amigos que nos están viendo en este momento. La gramática es importante porque ¿qué nos dice en esta parte de aquí, en el último versículo? Esta pregunta es una gramática tremenda porque la niña fue sanada no por casualidad. Hubo algo que lo produjo y fue la fe de esta mujer. Y está en pasivo para ver que algo lo produjo y causó esta sanidad. Pues esta proposición es impactante. ¿Saben por qué? La sanidad fue desde ese momento y ella sanó para siempre. ¿Ah? Y así sabemos que fue una sanidad celestial, se podría decir, y estuvo basada en el poder del mismo Dios. Así que, ¿cuál es la moraleja aquí? La moraleja es que nosotros meditemos y aceptemos el orden de Dios. Todo tiene un orden. El Señor es un Dios de orden. Y acá lo único que el mensaje que el Señor quería dar aquí era eso, ¿no? Acá no se trata de que el Señor simplemente dejó Israel, cruzó la frontera para solamente salvar o sanar a los israelitas, ¿no? No solamente fue eso. El Señor lo que quería dar a entender aquí con esta mujer que era cananea, porque no era israelita, era cananea, Él estaba diciendo que prácticamente hay que seguir un orden. Por eso que le dice aquí bien claro el Señor, le dice en el verso 26, dice, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos, aquí está hablando de los israelitas, y echarlos a los perrillos. Aquí está tratando el Señor de decir que primero tenía que hacer lo que tenía que hacer, a lo que había ido, y luego hacer el resto, ¿no? Pero la fe de ella fue tan grande que el Señor curó a su hija en el instante y gracias a la fe que ella tenía. Por eso que le dice acá en el 28, para terminar, le dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija sanó en el instante. Así que aquí nos deja el Señor una tremenda enseñanza, ¿no? Que nosotros tenemos que seguir el orden. Nosotros no podemos tampoco, siempre vamos a tener pruebas, siempre vamos a tener pruebas, y el Señor según su voluntad y cuando Él quiera, lo va a hacer. Cuando Él quiera, va a cumplir las expectativas en nuestras vidas. No porque nosotros oramos y le pedimos específicamente algo, el Señor lo va a hacer en el instante. No, hay un orden y ese orden lo tenemos que poner a nuestra vida. Así que les voy a volver a repetir qué es la fe. ¿Me entiende? La fe para mí es cuando entramos en acuerdo con Dios y la implementamos a nuestras vidas. Eso es la fe. Así que cuando elijamos responder a la verdad de Dios, vamos a estar también respondiendo al orden de Dios, ¿ok? Así que ese es el estudio que ya terminé de Mateo 15. Y ahora yo quería compartirles también, dicho sea de paso, pues ya ustedes me conocen mi rutina. Yo tengo, al mismo tiempo, yo tengo varios estudios. Empecé a estudiar los evangelios a principios de año y más o menos para el mes de marzo empecé también el estudio de Hechos de los Apóstoles, y también el día domingo que me tocó estudiar Hechos 14, también yo quería compartir, si el Señor me lo permite, ojalá que tenga tiempo, quería compartir lo que yo estudié el día domingo sobre Hechos de los Apóstoles. He venido estudiando, ya estoy en el Hecho de los Apóstoles 14, ya estoy en el 14. Y
este sí está un poquito largo, así que solamente voy a compartir lo que yo entendí, lo que yo quiero compartir ahora, que espero que le sirva a alguien. Y solamente voy a leer los versículos del 22 al 28, pero eso lo vamos a dejar para el final. Nuestro Dios es fiel. Nuestro Dios es fiel. Él siempre está con nosotros en todo momento y nos amolda a lo que Él quiere, ¿me entiende? Entonces, aquí en Hechos de los Apóstoles, el Señor nos deja un mensaje tremendo. Nos deja un mensaje donde nosotros tenemos que poner todo de nuestra parte para poder pues seguir las cosas del Señor, ¿no? Nuestro Dios es fiel y a su pueblo, cuando la palabra es predicada con la ayuda, el poder de la gracia que viene del poder de su Espíritu Santo. Así que en Hechos 14 no hay que ser muy observador, no hay que ser muy observadores para darnos cuenta de que vivimos en una época caracterizada por la inmadurez y por la comodidad, ¿me entiende? Lo que quiero decir con esto es que tal pereza, ¿verdad? Siempre andamos con pereza, que todas las cosas han sido diseñadas para evitar el esfuerzo. Si ustedes se ponen a pensar, para evitar el esfuerzo y para reducir el tiempo de espera. Así que ahora todo es más fácil. Internet, Google, yo lo uso mucho. Viajar también ahora no es ningún problema. Si tomamos un avión, estamos en horas donde queremos llegar. Teléfonos inteligentes, tabletas, y la lista sigue. Pero hay que tener mucho cuidado, porque todas estas comodidades pueden convertirse en una trampa. Y cuando esto comienza a moldear, estamos a esta vida fácil, entonces nuestra vida cristiana no tiene impacto para nada. Porque el problema no está en la tecnología, ni en el confort. El problema está en tu corazón y en el mío. Alguien decía, el corazón del problema es el problema del corazón. Esto se lo escuché al pastor Sugel hace muchísimo tiempo atrás, cuando él decía de que el corazón del problema es el problema del corazón. Y es muy sabio lo que dijo este pastor, porque realmente cuando vemos el servicio al Señor así, cómodo, sin riesgo, sin esfuerzo, mis hermanos, estamos en peligro espiritual. Cuando la prioridad ya no es obedecer a Dios, sino preservar nuestro estilo de vida, entonces algo anda mal, algo no está bien, ¿ok? El cristianismo que busca evitar toda comodidad, toda incomodidad, toda renuncia, todo sacrificio, es un cristianismo estancado. Y es una mera religiosidad, sin poder. Si nos mantenemos seguros y sin hacer ningún esfuerzo, entonces algo está mal. Aquí Lucas nos deja ver algo en Hechos 14, y aquí vemos que Pablo y Bernabé cosecharon mucho fruto y mucha oposición, porque en todo este relato vemos un testimonio de perseverancia de los misioneros, de Pablo y Bernabé. Pero sobre todas las cosas vemos un testimonio de la fidelidad de Dios, porque no solo los enviaba a predicar, sino que también los sostiene. Aquí en Hechos nos dejan varios puntos para saber meditar
y ponernos a pensar en la gran comisión en general y en las palabras. Es que, pues, ¿cómo les puedo decir? Nada puede frenar la misión de Dios, absolutamente nada. Así que leemos aquí en Hechos 14 del 1 al 20, que yo les voy a leer los 4 últimos versículos porque está bien largo. Entonces nuestro Dios es soberano y yo tengo que someterme a Él. Pero a veces somos volubles, desgraciadamente, y sabemos responder rápidamente, que no puedo, que estoy ocupado, que estoy aquí o allá, pero tenemos que, también nosotros tenemos que ponernos a pensar que el Señor nos ha dejado una gran responsabilidad, que es predicar el evangelio del reino. ¿Ok? Y rápidamente también les quiero decir que la adoración es muy esencial. A veces nos ha tocado vivir cosas muy duras, pero así mismo es. Aquí la palabra en los versículos 14 y 20 nos enseña algo sumamente importante. Si vivimos así, seremos esclavos ¿cómo podría decir? Seremos esclavos inconscientemente de las cosas. Hay personas que te aman y luego te odian, pero si estamos arraigados en el evangelio y nuestra identidad está en Cristo, somos libres. Aleluya. O sea, en resumen, Hechos 14 no es una historia de perseverancia, para nada. Es una historia sobre hombres ordinarios, como tú, como yo, sostenidos sobre una gracia, experimentando cosas hermosas que el Señor nos da mientras que estamos nosotros predicando la palabra de Dios. Así que Pablo y Bernabé fueron enviados por el Espíritu Santo y enfrentaron toda clase de cosas. Ellos soportaron muchísimo, pero ¿saben qué? Nunca retrocedieron. ¿Saben por qué? Porque la dependencia de ellos y la fuerza que ellos tenían venía de la fidelidad de Dios Padre. Y la pregunta es, ¿y tú y yo estamos llamados a lo mismo? ¿Estamos llamados? Tenemos que hacernos esa pregunta. La fe, como les estaba diciendo, la fe es aquella que sigue confiando en Dios, aunque la vida duela. Y saben que el problema no está en creer, sino en seguir creyendo. Y sobre todo cuando las cosas se ponen difíciles. La fe verdadera es seguir confiando en Dios Padre. Así que Pablo y Bernabé no la tuvieron fácil, pero ellos estaban con la fidelidad, ellos confiaban en la fidelidad del Señor. Y ya para terminar quiero compartirles Hechos 14, pero lo voy a leer del 22 al 28 y dice así: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y en el 23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado al Señor en quien habían creído. Así que Pablo y Bernabé no la tuvieron fácil en ese tiempo, ¿no? En el tiempo antiguo.
Así que nosotros tampoco no la tenemos fácil, mis queridos amigos y hermanos. Predicar el evangelio es una responsabilidad que tenemos nosotros, porque un día vamos a estar frente al Todopoderoso y Él nos va a decir, mira, estuviste con fulano y mengano y no fuiste capaz de predicarle la palabra, no fuiste capaz de cuidar su vida, ¿no? Para que tuvieran una vida eterna, llena de amor, sin problemas, sin dolor. Así que, mis queridos hermanos, esto va para mis hermanos, es una responsabilidad tremenda predicar. Como yo les estaba diciendo, hace mucho tiempo atrás les dije que esta es mi forma de predicar el evangelio, pues ya que yo no la tengo fácil, prácticamente tengo que predicar el evangelio desde mi casa y ver la forma de hacerlo. Porque yo no tengo la bendición que tienen mis hermanos cada jueves salir a predicar el evangelio. Hay un grupo grande en mi iglesia que es un grupo que sale cada jueves a partir de las 5 de la tarde a predicar el evangelio del reino. Así que espero con todo mi corazón que se haya entendido estas dos enseñanzas que me dejó el Señor en esta semana. Mateo, el estudio de Mateo, que ya vamos en el 15, ya para este fin de semana ya empiezo el 16, y también el estudio de Hechos. Así que les envío un fuerte abrazo donde quieran que estén, señora Mari, un abrazo muy fuerte, que Dios me la bendiga, y gracias por estar aquí. Espero en el Señor que ustedes puedan compartir, que puedan invitar a este